buenos días. Nos encontramos acá para hacer una pequeña entrevista acerca sobre la inteligencia artificial en la educación primaria básica regular en Lima. Bien. ¿Cómo está, estimado docente? ¿Su nombre? Buenos días. Profesor John Río, del área de matemática. Del área de matemática. ¿Su grado de enseñanza? Abarca primaria alta de quinto y sexto y secundaria hasta octavo. ¿Los años de experiencia que tiene usted como docente? Aproximadamente entre 5 a 6 años. ¿El nivel de conocimiento de la inteligencia artificial, alto, bajo, medio? Yo pienso que nivel medio. Nivel medio. Muy bien. Vamos a iniciar con unas preguntas. ¿Okay? La inteligencia artificial, dentro de una dimensión 1, está contribución y actividades con la IA. La pregunta es, ¿de qué manera utiliza las herramientas de inteligencia artificial para la planificación y evaluación de sus clases? Por ejemplo, hay inteligencias que nos ayudan en gran manera a ahorrarnos bastante trabajo en cuestiones de planificación, más que todo por el hecho de que ya tienen toda una estructura en esa la educación. Entonces, por ejemplo, inteligencias como ChatGPT, inteligencias como Gamma, inteligencias de repente como Copilot, nos ayudan de alguna manera a poder ordenar todas esas ideas que tenemos, o nos den nuevas ideas en cuestiones de planificación, ya sea de ficha de trabajo, cuestiones de exposiciones, de PPTs, dentro de un área de educación, ¿no? Okay. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué tipo de herramientas de IA emplea para automatizar sus tareas en la labor social? En cuestiones de automatización, la IA que conozco y que siento que es mejor en ese sentido es la de Zapier. Zapier es una IA que automatiza, digamos, y junta varias aplicaciones en las cuales simplemente mediante algunas órdenes realiza todo un trabajo en conjunto para un labor definido. Claro, un ejemplo podría ser, supongamos, en cuestión de planificación o elaboración de mensajes o enviar correos, por ejemplo, pero en ese sentido yo simplemente puedo hacer una dosificación de varias aplicaciones, por ejemplo, incluidas el Gmail o Slack o el Notion, o de repente también metido ChatGPT que filtre un mensaje de voz. Y lo que me puede hacer todo eso en conjunto es generarme, por ejemplo, enviar un mensaje de voz a un padre de familia y automáticamente ya me guarde un recordatorio en Google Calendar para una reunión establecida, ¿no? Por ejemplo, ese tipo de trabajos lo realiza Zapier, que es una inteligencia de automatización, donde involucra varias plataformas digitales. No sé cómo lo pronuncio muy bien. Lea Machines, máquinas de aprendizaje. Machine Learning. Machine Learning, sí. Pero es automatizado. Sí, bien. Entonces, quiero preguntar, ¿cómo ha incorporado la IA para adaptar el aprendizaje a las necesidades de los estudiantes? Bien, por ejemplo, en cuestión de matemática, las cuestiones muy abstractas, los estudiantes tienden a aprenderlo mucho mejor cuando es de manera visual. Entonces, por ejemplo, una plataforma que me ayuda bastante es ChatGPT, que es bastante conocida, pero hay un lenguaje, por ejemplo, de programación que no es muy conocido, que se llama MAN. Lo que prácticamente he hecho es como generar un vínculo entre ambas. ¿Por qué? Porque lo bueno de ChatGPT es que te puede generar códigos. Entonces, te genera un código referente a lo que yo pido, solicito, supongamos una imagen en 3 dimensiones, lo paso a mano y me crea un video interactivo de todo ese contexto del cual estoy sumergiendo. Y lo que me genera en otro caso podría ser un video mucho más visual, mucho más interactivo sobre un concepto matemático que es abstracto y mucho más complejo, y hace que el alumno de esta manera aprenda mucho más rápido, mucho mejor un concepto de mayor dificultad de manera visual. ¿Puede crearse videojuegos también? Claro, videojuegos interactivos, claro. Sí, esa es la buena inteligencia artificial, que tiene todas las herramientas para poder nosotros generar proyectos mucho más grandes, que sean videojuegos con un índice de repente o una inclinación por la parte matemática, se puede realizar en diferentes tipos de juegos. Okay. La siguiente pregunta. ¿Con qué frecuencia emplea las plataformas o aplicaciones de la guía para enriquecer sus recursos digitales? Ahorita prácticamente la IA se vuelve indispensable. O sea, yo en particular utilizo para todo, no solamente para la parte de educación, sino también para la otra parte que podría ser el apoyo, por ejemplo, en cuestiones estudiantiles. ¿Por qué? Porque tiene todos los recursos. A veces uno de lo que demora quizás media hora, 40 minutos buscando información en internet,
ChatGPT, por ejemplo, ahora ya te puede lanzar toda la bibliografía referente al tema. Claro, no todas las referencias. Entonces, referente a ello, ya gasto 5 minutos de tiempo y tengo todas las referencias bibliográficas para un tema determinado. Eso por un lado, una de las ventajas. Otra de las ventajas dentro del ámbito educacional es crear los PPTs o que me organice, por ejemplo, una clase. Y hay plataformas como, por ejemplo, Classroom Screen, que nos ayudan, por ejemplo, a interactuar en el momento de clase con los chicos, nos crean juegos didácticos con ellos, pantallas digitales. Nos ayudan a organizar también tiene pequeñas aplicaciones, pequeñas apps o gadgets que nos ayudan a poder interactuar en clase. Por ejemplo, cuando hay un aplicativo que cuando hace sonido se activa y hace que los chicos bajen la voz, o por ejemplo hay aplicativos en los cuales los chicos ponen un semáforo para que puedan organizarse al momento de salir, entrar, etc. Todo ese tipo de cositas ayuda bastante, ¿no?, a la dinámica del curso y la forma de enseñanza. Bien, ahora pasamos a la calidad y innovación con la IA. La pregunta es, ¿qué tipo de herramientas digitales basadas en la IA ha utilizado para fomentar la creatividad en sus clases? Ya, hay una IA, bueno, hablo en el contexto matemático. Hay una IA que es una pizarra digital, ahorita voy a acordar el nombre. Por ejemplo, lo que hace es una pizarra en la cual tengo todos los cursos de matemática. Lo único que tengo que hacer es mover, por ejemplo, figuras, mover muchos de los temas que a veces tenemos fracciones, pero todo en cuestión de juegos. Entonces la pizarra te ayuda a armar todo un panorama de juegos didácticos referente a diferentes temas de matemática. Y, por ejemplo, en ese sentido, los chicos pueden jugar a lo que la imaginación les brinde, ¿no? Entonces tienen un montón de herramientas en las cuales ellos pueden utilizar. Y estoy seguro que en otras áreas también se puede aplicar lo mismo, pero pues con otras aplicaciones. Ok. En cuanto al trabajo cooperativo, ¿cómo promueve el uso de la guía en trabajos colaborativos dentro del aula? Para trabajos colaborativos en el aula, bueno, a ver, hay, por ejemplo, herramientas como Megaprofe, que justamente ayuda a generar juegos didácticos para elaborar grupos, ya sea algunos por sorteo, otras veces por mismos juegos independientes que tiene el aplicativo, para justamente generar grupos. Y eso va cambiando de contexto de acuerdo al tema que se esté trabajando. Por ejemplo, si un profesor es de sociales y quiere un grupo para un determinado tema, yo basta que coloque el tema y el curso que estoy dictando y la didáctica o el juego que quiero hacer, automáticamente el aplicativo lo hace. Y crea un juego interactivo referente a ese tema. Por ejemplo, eso podría ser también un apoyo de la parte educativa. ¿Y para el robótica? Para el eje de robótica. Bueno, lo que pasa es que en robótica tengo un poco de conocimiento, entonces lo que sí de repente podría servir en el área de robótica, quizás en cursos avanzados, podría ser crear programas que vayan de apoyo a Arduino. Con la línea de código. Claro, con línea de código, entonces le van brindando comandos o cuestiones por ese estilo. Es más, se puede crear un proyecto de cuestiones de robótica basándose, pidiéndole, en ese caso la inteligencia se genere, ¿no?, un proyecto en base a un plan de trabajo. Exacto. Determinar el prompt adecuado para que lo pueda. Claro. En cuanto a integración con el uso de la IA, motivación de clases, ¿de qué manera la inteligencia artificial ha influido en la motivación de sus estudiantes? Ahí pienso que hay pro importantes, ¿no? Un pro porque tienen a chicos mucha ventaja, una ventaja cualitativa a diferencia de antes, pero volviendo a otra parte, que a veces eso tiende a que el chico vaya por el mínimo esfuerzo. A veces el chico, al ver que también hay demasiado trabajo, a veces utilizan la IA de una manera más inadecuada. Entonces, la cuestión de motivación yo pienso que sería que los chicos sepan cómo usar la IA, pero como lo dicen, como herramienta de aprendizaje, no como algo que les ayude a hacer algo y no haya ese grupo de aprendizaje y al final terminen sin saber como consecuencia. Entonces, para evitar, digamos, eso y que los chicos se sientan en parte motivados en una clase, con todas las herramientas que le brinda, yo pienso que ahí el alumno, tanto el alumno como el profesor, debe manejar herramientas de tal manera que el chico aproveche todo este panorama, que hay información que tiene, para que pueda tomar ello y pueda saber cómo usarlo. Es que todo por ahí va a empezar. ¿Cómo integrar las herramientas de la guía en el diseño y desarrollo de las actividades educativas?
Ya, por ejemplo, una de las cuestiones que he visto que tiende a tomar bastante tiempo, las cuestiones al menos de docentes, es la parte de documentación. Hay IAs que ayudan en la parte de documentación, como por ejemplo Califica.ai, que es una inteligencia en la cual está asociada al INEDU, por ejemplo, acá en Perú, que ayuda a todas las cuestiones de verificación curricular y documentación. Yo pienso que por ahí podría ser también un salto cualitativo y por otro lado, en cuestión de planificación, depende también de qué cursos. Hay algunos cursos, claro, de qué áreas. ¿Por qué? Porque yo siento que hay áreas que sí se acomodan bastante a, digamos, a, claro, a cómo se... Pero a veces hay áreas que siento que por ahí, por ejemplo, no se acomodan mucho. O a veces porque sean áreas nuevas, como por ejemplo en el caso de robótica, que no hay un plan. Pero se pueden adaptar. Pero se pueden adaptar. Bien, en cuanto a lo que viene a ser a la segunda variable que viene a ser enseñanza docente y su relación con la IA. Bien, experiencia con inteligencia artificial. ¿Cuál ha sido su experiencia con el uso de la IA en la enseñanza? En mi caso, bastante productiva, porque puedes utilizar diferentes recursos para diferentes fines. Entonces, lo que muchas de las veces digamos, una inteligencia te cuesta, bueno, sin usar inteligencia, a veces un trabajo cuesta una hora realizándolo, con la inteligencia lo puedes hacer en 10, 15 minutos. Por ejemplo, ya sea realizar un PPT o realizar un video, ahorita también hay inteligencias que realizan videos en 2 horas. Entonces, todo eso en contexto, hay un poder bastante grande frente al uso de inteligencias que pueden servir como herramientas para usar, ya sea una clase, una presentación, o los mismos chicos puedan realizar proyectos a base de ello. En cuanto a cómo considera su nivel de conocimiento sobre inteligencia artificial y su adaptabilidad en la educación tanto primaria alta como secundaria. ¿En actividad? Sí, repite, ¿cómo considera su nivel de conocimiento sobre la inteligencia artificial y su aplicabilidad? O sea, ¿cómo la aplican en la educación primaria alta y secundaria? La primaria alta habitualmente es para crear, por ejemplo, estos ejercicios que van adaptados a cada estudiante. Porque si bien es cierto, al menos en matemáticas no todos rinden de la misma forma, entonces puede haber chicos que a veces tienen complicaciones en algún tema, y por ejemplo la IA me puede ayudar a mí a crear una serie de ejercicios para que el chico adapte, digamos, el nivel en el cual se encuentra al nivel de los ejercicios que le esté colocando. Entonces, en ese sentido, ayuda bastante la inteligencia porque tú le vas dando los recursos, cuáles son todos los digamos, las características del estudiante y qué dificultades tiene, y de acuerdo a ello te bota una serie de ejercicios para que pueda levantar esas observaciones. Adaptarse Pero en primaria y secundaria también es prácticamente lo mismo. Y como mencionó, con videos estáticos que los puede crear fácilmente el prompt y se crea. Y se genera. En las estrategias de enseñanza, interacción con la actividad educativa. ¿Cómo ha cambiado la interacción en sus clases con la incorporación de las herramientas IA? Yo pienso que al inicio, cuando recién salió, era como que mucho más nuevo para los chicos, porque recuerdo que ni bien salió la inteligencia, muchos de los chicos ni siquiera conocían, por ejemplo, que era ChatGPT. Entonces, para ellos era bastante innovador, por ejemplo, que utilizarlas, en colocara algún tipo de información y saliera todo. Pero con el paso ya de los años, los chicos ya se han ido familiarizando con eso, pero también puedo decir que muchos de ellos tienden a probar cosas nuevas en el sentido de tratar de conocer temas nuevos, temas interesantes dentro del sistema educativo que ellos pueden aprender. Más que todo por ahí va ¿Ha utilizado la inteligencia artificial en entornos de aprendizaje de red? ¿Y de qué manera? En redes en ese sentido. ¿Cómo se llama? A través de computadores sin internet. Sí, ahorita con la nueva que ha salido, que es la DeepSeek, por ejemplo, esa inteligencia se puede instalar en una computadora y se puede hacer uso sin conexión a internet. No, repitas la... El DeepSeek. La inteligencia china. En cuanto a elaboración de contenidos digitales, ¿en qué medida han creado o modificado sus contenidos digitales con el apoyo de la IA? Ahorita casi en su totalidad, casi la mayoría de digamos, de las propuestas que yo he realizado, casi todas están basadas en inteligencia. Es más, hasta ahorita el propio Canva tiene un acceso a inteligencia, un GPTs, que es una inteligencia de ChatGPT,
inteligencia que se puede entrenar. En base a eso se puede crear ya por ejemplo son mucho más didácticas, pero llegar al poder de inteligencia. ¿Cómo ha integrado la guía para mejorar la calidad de contenidos digitales en su enseñanza? ¿Cómo ha integrado la guía para mejorar la calidad de sus contenidos digitales en la enseñanza? Mejorar más que todo en el sentido de ahorro de tiempo, ¿no? A veces, claro, utilizar el tiempo. Entonces, como le comento, si a veces en una clase, para impartir en un día 3 o 4 clases, si en el área de trabajo, a veces preparar el material demoraba unas 2 horas, por ejemplo, para hacer una sesión, con inteligencia, pues tiendes a tomarlo eso en 40 minutos. O sea, ahí optimiza bastante el tiempo de trabajo y eso apoya bastante, al menos en cuestión de docentes, un montón, ¿no? Pues, esta pregunta es desde su experiencia de docente. ¿Qué oportunidades y desafíos identifica en la implementación de la inteligencia artificial en la educación? Ya, oportunidades, como vuelvo a comentar, es por la cantidad de información que se tiene, es sumamente inmensa y todas las cosas que se pueden realizar con ellas. Eso es por un lado. El desafío es más que todo por cómo va a ir evolucionando toda la inteligencia durante todos esos años. Y lo comento esto porque más adelante ya no se piensa hablar de inteligencia artificiales, sino ahora de agentes artificiales. Que lo que van a hacer prácticamente es automatizar varias rutinas que actualmente una persona tiene y simplemente lo que va a hacer este agente es realizar todas esas rutinas. Entonces la persona quedaría mucho más libre en cuestiones de trabajo rutinarios. Y claro, manejar todo esto va a conllevar a que la persona tenga digamos, un manejo de varias aplicaciones, de varios aplicativos, para que pueda realizar estas automatizaciones. Más que todo a diferentes rubros de trabajo. Por ahí creo que van las dificultades o retos. Los retos en cuanto a esto. Muy bien, agradezco mucho la